Antes de comenzar, cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta leer desde qué rincón del mundo acompañáis cada una de estas historias. Todas las mañanas, a las 7:30 en punto, Valeria cruzaba la puerta de Grupo Salvatierra, una empresa dedicada a la exportación de aceite de oliva y vinos españoles hacia distintos países europeos. Nadie reparaba demasiado en ella. Los empleados la saludaban con educación. Buenos días. Buenos días, Valeria. Ella respondía siempre con una sonrisa amable. Que tengáis un buen día. Después empujaba su carrito de limpieza por los largos pasillos de cristal mientras la oficina comenzaba poco a poco a llenarse de conversaciones, teléfonos y ordenadores encendiéndose. Llevaba allí casi un año. Jamás había llegado tarde. Jamás había faltado al trabajo. Y jamás se había quejado. Aquella mañana de primavera era especialmente tranquila. La mayoría de directivos habían salido hacia Madrid para asistir a una feria internacional. Solo permanecían en la sede algunos administrativos y el director general, Adrián Salvatierra. Valeria terminó de limpiar la recepción y subió a la segunda planta. Era su favorita. Tenía grandes ventanales desde donde se veía el puerto y, cuando terminaba antes de tiempo, le gustaba detenerse unos segundos a contemplar los barcos. Nunca más de un minuto. No quería que nadie pensara que perdía el tiempo. Mientras pasaba un paño sobre la enorme mesa de reuniones, sonó un teléfono. No era un móvil. Era uno de los teléfonos fijos de la empresa. Siguió sonando. Una vez. 2. 5. 10. Valeria miró el pasillo. No había nadie. Seguramente todos estaban reunidos. Volvió a sonar. Suspiró. Si es algo importante. Se acercó lentamente y descolgó. Grupo Salvatierra. Buenos días. Al otro lado respondió una voz masculina. Pero no habló en español. Habló en italiano. Buongiorno. Cerco il Saine Adrián Salvatierra. Valeria abrió ligeramente los ojos. Sin pensarlo siquiera respondió en el mismo idioma. Buongiorno. Il Saine Salvatierra è momentaneamente occupato. ¿Posso aiutarla? Durante 2 segundos solo hubo silencio. Después el hombre soltó una pequeña risa. Finalmente qualcuno ci parla un italiano perfecto. Valeria sonrió. Cerco di fer del mio meglio. Sono Marco Bianchi, di Firenze. Dovevamo confermare oggi el accordo per la distribuzione in Toscana. Valeria reconoció inmediatamente el nombre. Había visto aquellos documentos mientras limpiaba la mesa de reuniones la tarde anterior. No leyó nada. Nunca lo hacía. Pero era imposible no recordar algunos nombres. El señor Adrián estará disponible dentro de unos minutos. Si lo desea, puedo tomar nota para que le devuelva la llamada. Perfecto. Marco comenzó a darle algunos detalles. Valeria anotó cuidadosamente cada dato. La fecha. La hora. El número directo. Incluso una observación sobre una modificación en el contrato. Cuando terminó la llamada, escuchó una voz detrás de ella. ¿Desde cuándo hablas italiano? Valeria dio un pequeño respingo. Se giró. Adrián Salvatierra estaba apoyado en el marco de la puerta. Llevaba la americana doblada sobre el brazo. La corbata ligeramente aflojada. Y una expresión de auténtica sorpresa. Valeria sintió como el corazón comenzaba a acelerarse. Perdón, señor Salvatierra. El teléfono no dejaba de sonar y pensé que... No estoy preguntando por el teléfono. La interrumpió con tranquilidad. ¿Estoy preguntando? ¿Cómo es posible que hables italiano así? Valeria bajó la vista. Lo estudié hace años. ¿Hace años? Ella asintió. Sí. Adrián caminó despacio hasta la mesa. Cogió la nota que había escrito. Leyó cada línea. Estaba perfectamente ordenada. No faltaba un dato. Ni una sola palabra. Marco Bianchi es uno de nuestros principales distribuidores en Italia. Volvió a mirarla. ¿Has entendido toda la conversación? Sí. ¿Toda? Sí. Él permaneció unos segundos en silencio. ¿Podrías resumírmela? Valeria comenzó a hablar con naturalidad. Le explicó que Marco quería adelantar la firma del acuerdo. Que necesitaban modificar 2 cláusulas relacionadas con el transporte. Que viajaría personalmente a Valencia la semana siguiente. Y que insistía en mantener la reunión únicamente con Adrián. Cuando terminó, el despacho quedó completamente en silencio. Adrián tardó varios segundos en reaccionar. Eso no era una conversación sencilla. Valeria sonrió con cierta timidez. No.
Y, sin embargo, la has entendido como si fuera español. Ella no respondió. Había aprendido hacía tiempo que, cuando la gente descubría que hablaba idiomas, llegaban las mismas preguntas. Siempre. ¿Dónde aprendiste? En la universidad. Adrián frunció ligeramente el ceño. ¿Qué estudiaste? Valeria dudó. Nunca le gustaba hablar de aquello. No porque le avergonzara, sino porque después llegaba la pregunta inevitable. Respiró hondo. Traducción e interpretación. Él abrió los ojos con sorpresa. ¿Tienes una carrera universitaria? Sí. ¿Y trabajas limpiando oficinas? Ella sonrió con una serenidad que sorprendía. Hay facturas que no entienden de títulos. Aquella frase dejó a Adrián completamente inmóvil. No era una respuesta amarga, ni resentida. Era simplemente la verdad. Por primera vez desde que aquella joven había empezado a trabajar allí, sintió que no sabía absolutamente nada sobre ella. Hasta ese momento solo era Valeria, la chica que cada mañana dejaba impecables los despachos. Pero ahora, era una mujer culta, preparada, y, sobre todo, con una historia que él desconocía por completo. Adrián guardó lentamente la nota dentro de su carpeta. Después la miró directamente a los ojos. Valeria, creo que necesitamos hablar cuando termines tu jornada. Ella sintió un pequeño nudo en el estómago. ¿He hecho algo mal? Él negó despacio. No. Creo que, durante casi un año, el que ha estado haciendo muchas cosas mal he sido yo. Valeria no supo qué responder. Adrián salió del despacho con la nota en la mano para devolver aquella llamada tan importante. Mientras tanto, ella permaneció inmóvil, con el paño aún entre las manos. Por primera vez desde que empezó a trabajar en aquella empresa, tenía la sensación de que su vida acababa de cambiar. La jornada terminó como cualquier otra. O, al menos, eso intentó aparentar Valeria. Continuó limpiando despachos, vació papeleras, dejó impecable la cocina de la oficina y pasó la fregona por el pasillo principal. Pero su cabeza estaba en otro sitio. ¿Qué quería hablar Adrián con ella? ¿La despediría? Había contestado un teléfono que no le correspondía. Quizá había sobrepasado un límite. A las 6 en punto guardó los productos de limpieza en el almacén. Cuando estaba a punto de ponerse la chaqueta, escuchó una voz. Valeria. Se giró. Era Adrián. Ya no llevaba la americana. Solo la camisa blanca, con las mangas remangadas hasta los antebrazos. Tenía el aspecto de alguien que llevaba demasiadas horas trabajando. ¿Tienes unos minutos? Ella asintió. Claro. Ven a mi despacho, por favor. Valeria sintió como el estómago se le encogía. Entró despacio. Era la primera vez que lo hacía sin llevar un cubo o un plumero. Adrián le indicó una silla. Siéntate. Ella dudó. Prefiero quedarme de pie. Él sonrió levemente. No es una reunión disciplinaria. No voy a regañarte. Eso hizo que Valeria respirara un poco más tranquila. Terminó sentándose frente a él. Durante unos segundos ninguno habló. Adrián parecía buscar las palabras adecuadas. Finalmente rompió el silencio. ¿Cuántos idiomas hablas? Valeria sonrió con cierta vergüenza. Depende de lo que consideres hablar. Considero mantener una conversación como la de esta mañana. Ella bajó la mirada. Español, italiano, inglés y francés. ¿Los cuatro con fluidez? Sí. Adrián se quedó inmóvil. ¿Y, alguno más? Entiendo bastante portugués. Y puedo leer algo de alemán. Pero no me atrevería a decir que lo hablo bien. Adrián apoyó lentamente la espalda en la silla. Era evidente que estaba intentando encajar todas aquellas piezas. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Sí. ¿Por qué estás aquí? Valeria no respondió inmediatamente. Aquella pregunta era mucho más difícil que hablar de idiomas. Miró unos segundos por la ventana. Después comenzó. Mi padre era profesor de instituto. Mi madre tenía una pequeña librería. Nunca nos sobró el dinero, pero tampoco nos faltó. Cuando terminé la universidad conseguí unas prácticas en una empresa de traducción. Pensé que aquel sería el comienzo de mi carrera. Pero unos meses después, a mi padre le diagnosticaron una enfermedad degenerativa. La voz empezó a quebrársele. Adrián permanecía completamente en silencio. Mi madre dejó la librería para cuidarlo. Yo empecé a aceptar cualquier trabajo que encontraba. Primero por las tardes. Luego por las mañanas. Y cuando mi contrato terminó, ya no pude volver al mundo de la traducción.
Necesitábamos dinero. No experiencia. Dinero. El despacho quedó completamente en silencio. ¿Y ahora? Preguntó Adrián con suavidad. Valeria sonrió con tristeza. Mi padre falleció hace 2 años. Mi madre vive conmigo. La pensión apenas llega. Así que sigo trabajando donde puedo. Adrián sintió un peso extraño en el pecho. Durante casi un año aquella mujer había limpiado su oficina. Había pasado a su lado cientos de veces. Y jamás le había preguntado absolutamente nada. Ni siquiera sabía que vivía con su madre. Ni que hablaba 4 idiomas. Ni que tenía una carrera universitaria. Por primera vez en mucho tiempo se sintió avergonzado. Lo siento. Valeria levantó la vista. ¿Por qué? Porque he tardado 11 meses en descubrir quién eres. Ella negó con una sonrisa. No tienes que disculparte. Cada uno tiene su trabajo. No. No es eso. Debería haber conocido a las personas que trabajan conmigo. Aunque no estén en mi departamento. Valeria agradeció aquellas palabras. No eran frecuentes. Muchos empresarios hablaban de equipos. Pocos conocían realmente a quienes formaban parte de ellos. Adrián abrió entonces una carpeta. Sacó un documento. Mañana por la mañana viene Marco Bianchi desde Florencia. Nuestra intérprete ha llamado hace 1 hora. Tiene una neumonía. No podrá asistir. Valeria lo miró sorprendida. Lo siento. Yo también. Porque la reunión es muy importante. Hizo una pequeña pausa. Y quiero hacerte una propuesta. Ella permaneció inmóvil. ¿Cuál? Quiero que seas mi intérprete durante la reunión. Valeria abrió mucho los ojos. No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy la persona de la limpieza. Adrián sonrió. Mañana no. Mañana serás la persona que mejor habla italiano en esta empresa. Ella soltó una pequeña risa nerviosa. No tengo experiencia en reuniones de negocios. Tienes experiencia traduciendo. Lo demás te lo explicaré yo. Valeria negó con la cabeza. Hay profesionales muchísimo mejores. Puede. Pero mañana no están disponibles. Y tú sí. Además, esta mañana he escuchado algo muy importante. ¿Qué? No traducías palabra por palabra. Entendías la intención. Eso no lo hace cualquiera. Valeria permaneció callada. Aquellas palabras significaban mucho para ella. Muy pocas personas comprendían la diferencia. Traducir no era cambiar palabras. Era transmitir exactamente lo que la otra persona quería decir. Adrián continuó. No te estoy ofreciendo un trabajo definitivo. Solo necesito ayuda mañana. Después ya veremos. Ella respiró hondo. Miró sus manos. Todavía olían ligeramente al jabón con el que limpiaba los despachos. Hay otro problema. ¿Cuál? No tengo ropa adecuada. Adrián sonrió. Eso tiene fácil solución. Ella lo miró desconcertada. La empresa tiene un acuerdo con una tienda de trajes para los comerciales que viajan. Mañana iremos 1 hora antes. Elegiremos algo profesional. No puedo permitir que gastes dinero en mí. No lo gasto en ti. Lo invierto en una reunión importante. Además, levantó ligeramente una ceja. Si todo sale bien, Marco Bianchi seguirá siendo cliente muchos años. Creo que merece la pena. Valeria terminó sonriendo. De acuerdo. Pero con una condición. ¿Cuál? Cuando termine la reunión, volveré a ponerme mi uniforme y seguiré limpiando. Adrián apoyó los codos sobre la mesa. La observó durante unos segundos. Después respondió con una frase que ella jamás olvidaría. ¿Eso? Ya lo veremos mañana. Porque tengo la sensación de que, después de esa reunión, va a cambiar mucho más que tu ropa. Valeria salió del despacho con el corazón acelerado. Mientras caminaba hacia la salida de la empresa, no podía dejar de pensar en todo lo que había ocurrido aquel día. Había entrado por la mañana siendo una empleada invisible. Y salía con una oportunidad que llevaba años esperando. Sin embargo, en el fondo seguía sintiendo miedo. Porque sabía que, a veces, una única oportunidad podía cambiar una vida. Pero también podía romperla. Y al día siguiente tendría que demostrar que todo aquello que había estudiado, soñado y guardado durante tantos años seguía vivo dentro de ella. Aquella noche, Valeria apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos imaginaba la reunión. Se veía pronunciando mal una palabra. Confundiendo un término técnico. Dejando en ridículo a Adrián delante de uno de sus clientes más importantes.
A las 5:30 de la mañana decidió dejar de intentarlo. Preparó café. Abrió un viejo cuaderno lleno de anotaciones de la universidad. Repasó vocabulario de comercio internacional, transporte marítimo, logística y exportación. No porque no lo supiera, sino porque quería sentirse preparada. Su madre apareció en la cocina todavía con la bata puesta. ¿Llevas despierta mucho tiempo? Valeria sonrió. Un rato. Su madre observó los libros abiertos sobre la mesa. Hacía años que no los veía. ¿Ha pasado algo? Valeria dudó unos segundos. Después le contó todo. La llamada. La conversación con Adrián. La reunión. La propuesta. Su madre permaneció completamente en silencio. Cuando terminó de escucharla, simplemente sonrió. Tu padre estaría muy orgulloso. Valeria bajó la cabeza. Ojalá pudiera contárselo. Su madre acarició suavemente su mano. Estoy convencida de que, de alguna manera, hoy lo sabrá. A las 8:45, Valeria llegó a la empresa. Pero, por primera vez desde que trabajaba allí, no llevaba el uniforme azul de limpieza. Vestía unos vaqueros oscuros, una blusa blanca y una americana sencilla que apenas utilizaba. No quería llamar la atención. Solo quería parecer profesional. Adrián ya la esperaba en recepción. Al verla, sonrió. Buenos días. Buenos días. ¿Has desayunado? Ella asintió. Aunque era mentira. Los nervios no la habían dejado comer. Él pareció adivinarlo. Pues antes de ir a la tienda vamos a tomar un café. Valeria negó enseguida. No hace falta. Sí hace falta. Una reunión importante nunca empieza con el estómago vacío. 5 minutos después estaban sentados en una pequeña cafetería frente a la empresa. Era la primera vez que hablaban fuera de la oficina. El ambiente era completamente distinto. Sin despachos. Sin jerarquías. Solo dos personas compartiendo un café. Adrián rompió el silencio. ¿Siempre quisiste estudiar idiomas? Valeria sonrió. Desde pequeña. ¿Por qué? Porque me fascinaba pensar que una misma idea podía decirse de 1000 maneras distintas. Mi padre me regaló un diccionario cuando tenía 9 años. Todavía lo conservo. Adrián sonrió. Mi padre me regaló una calculadora financiera. Los dos comenzaron a reír. Entonces estaba claro cuál iba a ser el futuro de cada uno. Parece que sí. Aquella pequeña conversación relajó un poco el ambiente. Por primera vez desde que se conocían, hablaban como dos personas normales. No como jefe y empleada. Después fueron a una pequeña boutique. La dependienta saludó inmediatamente a Adrián. Buenos días, señor Salvatierra. Él explicó que necesitaban un conjunto profesional con bastante urgencia. La mujer comenzó a sacar diferentes prendas. Valeria se sintió completamente fuera de lugar. Nunca había entrado en una tienda así. Mientras observaba un traje color marfil, miró disimuladamente la etiqueta. El precio era más de la mitad de su sueldo mensual. Lo dejó inmediatamente en su sitio. Adrián se dio cuenta. ¿Qué ocurre? Es demasiado caro. No te preocupes por eso. Sí me preocupa. No me gusta que gasten dinero conmigo. Él la miró con una sonrisa tranquila. Entonces considéralo un préstamo. Cuando seas la mejor traductora de Valencia me lo devolverás. Valeria soltó una carcajada. Eso tardará muchos años. No estoy tan seguro. Finalmente eligieron un traje azul oscuro, elegante y sencillo. Cuando Valeria salió del probador, Adrián tardó unos segundos en reaccionar. No porque el traje fuera espectacular, sino porque parecía otra persona. No. Se corrigió mentalmente. Era la misma persona. Solo que, por primera vez, el mundo podía verla como realmente era. Ella notó su silencio. ¿Queda muy mal? Él sonrió. Queda exactamente como debe quedar. Profesional. Natural. Y muy tú. Valeria sintió como se le calentaban las mejillas. No recordaba la última vez que alguien le había hecho un cumplido con tanta sinceridad. Al llegar de nuevo a la empresa, Marco Bianchi ya había llegado. Era un hombre de unos 50 años. Cabello entrecano. Gafas redondas. Y una sonrisa permanente. Cuando Adrián abrió la puerta de la sala de reuniones, Marco se levantó inmediatamente. Adriano. Los dos se abrazaron cordialmente. Después Marco miró a Valeria. Tardó apenas un segundo en reconocerla. Macerto. La ragazza del teléfono. Valeria sonrió. Piacere rivederla.
Marco comenzó a hablar con enorme rapidez. Mucho más deprisa que el día anterior. Adrián observó discretamente a Valeria. Ella escuchaba con absoluta calma. Esperaba a que Marco terminara. Y entonces traducía. No palabra por palabra, sino exactamente el sentido de lo que acababa de decir. La conversación empezó a fluir con una naturalidad sorprendente. Durante más de una hora hablaron sobre contratos, transporte, plazos de entrega y nuevas rutas comerciales. En un momento determinado surgió un pequeño problema. Marco utilizó una expresión típica de la Toscana. Una de esas frases imposibles de traducir literalmente. Adrián vio cómo Valeria sonreía. Después explicó. Lo que quiere decir no es exactamente eso. En Italia esa expresión significa que todavía hay margen para negociar si ambas partes ceden un poco. Marco sonrió inmediatamente. Exacto. Adrián comprendió entonces algo importante. Aquella mujer no traducía idiomas. Traducía personas. Y esa diferencia valía muchísimo. La reunión terminó casi 2 horas después. Los contratos quedaron prácticamente cerrados. Marco se levantó satisfecho. Antes de marcharse estrechó la mano de Adrián. Después se volvió hacia Valeria. Le farò una domanda. Ella sonrió. Mi dica. ¿Por qué una traductora tan buena trabaja limpiando oficinas? Valeria bajó ligeramente la mirada. No supo qué responder. Fue Adrián quien contestó. Porque algunos cometemos el error de mirar demasiado deprisa. Marco observó a ambos durante unos segundos. Sonrió con cierta picardía. Pues espero que ese error ya esté solucionado. Cuando el italiano abandonó el edificio, Adrián permaneció unos segundos mirando la puerta. Después se volvió lentamente hacia Valeria. Ella esperaba escuchar un simple gracias. O quizá un buen trabajo. Pero él dijo algo completamente distinto. Valeria, ¿te apetecería comer conmigo? Ella lo miró sorprendida. ¿Para celebrar que todo ha salido bien? Él negó despacio. No. ¿Para seguir conociendo a la mujer que lleva 11 meses trabajando a pocos metros de mi despacho? Y de la que todavía sé demasiado poco. Valeria sintió una mezcla extraña de ilusión y miedo. Porque por primera vez en mucho tiempo, no tenía la sensación de estar empezando un trabajo. Tenía la sensación de estar empezando una historia. El restaurante estaba a solo 5 minutos caminando de la empresa. No era un lugar lujoso. Era un pequeño restaurante familiar, de esos donde los camareros conocían por su nombre a la mayoría de los clientes. Nada más entrar, el dueño saludó a Adrián. Como siempre. Hoy no, respondió él sonriendo. Hoy quiero probar algo diferente. Valeria sonrió sin darse cuenta. Aquella frase le hizo gracia. Porque, en cierto modo, describía perfectamente lo que estaba ocurriendo aquel día. Los acomodaron junto a un gran ventanal. Durante unos segundos ambos permanecieron en silencio, mirando la carta. Fue Adrián quien rompió el hielo. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Llevo 10 años viniendo aquí, y nunca había pedido otra cosa que no fuera el menú del día. Ella levantó una ceja. ¿Eres de rutinas? Muchísimo. Yo también. Volvieron a sonreír. Era curioso lo fácil que resultaba hablar con ella cuando desaparecía la distancia del despacho. Después de pedir la comida, Adrián apoyó los brazos sobre la mesa. Hay algo que sigo sin entender. ¿Qué cosa? ¿Con 4 idiomas? ¿Una carrera? ¿Y la facilidad que tienes para comunicarte? ¿Nunca encontraste una oportunidad? Valeria respiró despacio. Había respondido aquella pregunta demasiadas veces. Encontré entrevistas. No oportunidades. ¿Cuál es la diferencia? Ella tardó unos segundos en responder. Las entrevistas terminaban siempre igual. Nos encanta tu currículum. Ya te llamaremos. Y nunca llamaban. ¿Nunca te dieron una explicación? Una vez sí. Adrián la miró con atención. ¿Qué te dijeron? Valeria sonrió con cierta tristeza. Que buscaban a alguien con más presencia internacional. Él frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Todavía me lo pregunto. Los dos guardaron silencio. Adrián sabía perfectamente lo que significaba. Era una de esas frases ambiguas que muchas empresas utilizaban cuando no querían dar el motivo real. La comida llegó. Mientras compartían una ensalada y un arroz meloso, la conversación fue alejándose del trabajo. Hablaron de libros, de viajes, de música. Y Adrián descubrió algo que lo sorprendió todavía más.
¿Tu escritor favorito es Humberto Eco? Valeria asintió. El nombre de la rosa cambió mi manera de leer. No me lo puedo creer. Ella sonrió. ¿También te gusta? Lo he leído 4 veces. Valeria soltó una carcajada. Eso sí que no me lo esperaba. ¿Por qué? Porque todos en la empresa creen que solo lees balances y contratos. Él rió. Y todos creen que tú solo limpias oficinas. Los dos se quedaron mirándose unos segundos. Había algo profundamente injusto en aquella frase. 2 personas que llevaban casi un año cruzándose cada día, sin conocer realmente quién era el otro. Cuando regresaban caminando hacia la empresa, comenzaron a caer unas gotas de lluvia. Adrián abrió el paraguas que llevaba en el coche. Era pequeño. Tuvieron que caminar bastante cerca el uno del otro. Valeria sintió un ligero perfume a madera y cítricos. Era agradable. No dijo nada. Él tampoco. A veces el silencio también podía resultar cómodo. Los días siguientes trajeron una sorpresa inesperada. Marco Bianchi llamó de nuevo. Pero esta vez pidió expresamente hablar con Valeria. Adrián pasó la llamada directamente a su despacho. Ella entró algo nerviosa. ¿Sí? Marco sonaba entusiasmado. Valeria, quiero darte las gracias. La reunión fue magnífica. Llevamos años trabajando con empresas españolas. Pero pocas veces encontramos a alguien que entienda tan bien nuestra forma de comunicarnos. Ella sonrió. Me alegra mucho escuchar eso. Voy a hacerte una propuesta. Valeria miró instintivamente a Adrián. Él permanecía sentado al otro lado del despacho, revisando unos documentos, aunque era evidente que escuchaba la conversación. El mes que viene celebraremos una feria internacional en Florencia. Nos gustaría que vinieras como intérprete durante 2 días. El corazón de Valeria dio un vuelco. ¿Yo? Sí. Por supuesto, hablaré primero con Adrián. Pero quería preguntártelo personalmente. Ella tragó saliva. Sería un honor. Cuando colgó, permaneció unos segundos completamente inmóvil. No podía creerlo. Era la primera vez, desde que terminó la universidad, que alguien la buscaba por su profesión. No por necesidad. Por confianza. Adrián cerró lentamente la carpeta que tenía delante. Enhorabuena. Ella sonrió. Gracias. Te lo has ganado. Valeria bajó la mirada. Todo esto está pasando demasiado deprisa. Él negó con suavidad. No. Está pasando demasiado tarde. Aquella tarde, antes de marcharse, Adrián reunió al Departamento de Recursos Humanos. Solo había 3 personas. Les mostró el informe de la reunión con Italia. Después hizo una pregunta. ¿Existe alguna vacante en comercio internacional? La responsable consultó el ordenador. Precisamente ayer quedó libre una plaza de apoyo al departamento de exportación. Adrián asintió. Perfecto. Quiero que se publique mañana. La mujer tomó nota. ¿Abrimos el proceso de selección? Él sonrió. No hace falta. Ya conozco a la mejor candidata. Al día siguiente, Valeria llegó como siempre con su uniforme azul y su carrito de limpieza. Nada parecía haber cambiado. Comenzó a limpiar la recepción. Pasó el plumero por los mostradores. Regó las plantas. Mientras terminaba, la responsable de recursos humanos apareció sonriendo. Valeria, ¿puedes venir un momento conmigo? Ella dejó el paño sobre el carrito. Claro. Entró en una pequeña sala de reuniones. Allí estaban Adrián y la directora financiera. Sobre la mesa había una carpeta. La directora la empujó hacia ella. Queremos ofrecerte un nuevo puesto en la empresa. Valeria abrió lentamente la carpeta. Leyó el encabezado. Departamento Internacional. Asistente de Comercio Exterior. Se quedó completamente inmóvil. No podía apartar la vista del documento. Creo que se han equivocado, murmuró. Adrián sonrió. No. Esta vez creo que, por fin, hemos dejado de equivocarnos. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Valeria. Había esperado una oportunidad durante años. Y ahora la tenía delante. Pero, por primera vez desde que empezó todo aquello, no era el nuevo trabajo lo que más aceleraba su corazón. Era descubrir que, sin darse cuenta, esperaba cada mañana con ilusión el momento de cruzarse con Adrián. Y esa idea empezó a darle mucho más miedo que cualquier entrevista de trabajo. Valeria permanecía inmóvil. La carpeta seguía abierta delante de ella. Volvió a leer el documento una segunda vez. Y una tercera.
Parecía tener miedo de que las palabras desaparecieran. Asistente del Departamento Internacional. Contrato indefinido. Jornada completa. Salario muy superior al que había ganado jamás. Levantó lentamente la vista. ¿Es, de verdad? La directora de Recursos Humanos sonrió. Completamente de verdad. Valeria miró a Adrián. Él permanecía en silencio. Quería que aquella decisión no pareciera un favor personal. Quería que comprendiera que se había ganado aquella oportunidad. La decisión no ha sido solo mía, explicó finalmente. Después de la reunión con Marco, hablé con el consejo de dirección. Les mostré el informe y también la valoración que él hizo de tu trabajo. La directora financiera intervino. Y llamó personalmente para recomendarte. Eso terminó de convencernos. Valeria sintió un nudo en la garganta. Toda su vida había esperado que alguien valorara su trabajo. Y, por primera vez, no había ocurrido por compasión. Había ocurrido por méritos. ¿Aceptas?, preguntó la directora. Valeria sonrió entre lágrimas. Sí. Claro que sí. La noticia se extendió por la empresa en apenas unas horas. Las reacciones fueron muy distintas. Muchos compañeros se acercaron a felicitarla. Sabía que valías para mucho más. ¿Te lo mereces? ¡Qué alegría! Pero también hubo miradas de sorpresa. Incluso algún comentario en voz baja. ¿La chica de la limpieza? ¡Qué raro! Valeria escuchó alguno de ellos. Y, por primera vez en muchos años, no le hicieron daño. Porque ya no necesitaba demostrar nada. Durante las semanas siguientes comenzó su formación en el Departamento Internacional. El primer día se sentó frente a un ordenador nuevo. Tenía una libreta, un bolígrafo y una mezcla enorme de ilusión y miedo. Adrián pasó por allí varias veces. No como director, sino como alguien que quería comprobar que todo iba bien. Una mañana la encontró completamente concentrada. No se dio cuenta de que él estaba observándola. Traducía un contrato del italiano al español. Pero, de vez en cuando, hacía pequeñas anotaciones en el margen. Él se acercó. ¿Qué escribes? Valeria dio un pequeño salto. Perdón, no te había oído. ¿Puedo verlo? Ella le pasó el documento. Adrián empezó a leer. Después levantó una ceja. Has cambiado varias expresiones. Sí. ¿Por qué? Porque la traducción literal suena demasiado fría. En italiano esa frase transmite cercanía. En español parece una amenaza. Él volvió a leerla. Y sonrió. Ahora entiendo por qué Marco insistía tanto en que trabajaras con nosotros. Poco a poco comenzaron a compartir más momentos. A veces desayunaban juntos en la cafetería de la empresa. Otras coincidían al terminar la jornada. Hablaban de cualquier cosa. De cine. De libros. De viajes. Una tarde Adrián encontró un libro olvidado sobre la mesa de Valeria. Era una edición antigua de la Divina Comedia, en italiano. Lo abrió con curiosidad. Estaba lleno de pequeñas notas escritas a lápiz. Cuando ella regresó con 2 cafés lo encontró hojeándolo. ¿Perdón? No quería cotillear. Valeria sonrió. No pasa nada. Es mi libro favorito. ¿Lo lees muchas veces? Cada vez descubro algo distinto. Adrián pasó lentamente las páginas. Hay frases subrayadas por todas partes. Ella rió. Cuando me gusta una idea, necesito hablar con ella varias veces. Él levantó la vista. Nunca había oído esa forma de describir un libro. Valeria se encogió de hombros. Supongo que por eso estudié idiomas. Los días fueron convirtiéndose en semanas. ¿Y las semanas? En una rutina que ambos empezaban a esperar. Hasta que una tarde ocurrió algo inesperado. Adrián estaba terminando una reunión cuando escuchó música. Un piano. Muy suave. Se detuvo. El sonido venía de la sala de actos. Se acercó despacio. La puerta estaba entreabierta. Miró por la pequeña ventana. Y allí estaba Valeria. Sentada sola frente al viejo piano que llevaba años sin utilizarse. Tocaba una pieza de Ludovico Einaudi. Con los ojos cerrados. Como si se hubiera olvidado del mundo. Adrián permaneció inmóvil. No quería interrumpir aquel momento. La música terminó lentamente. Valeria abrió los ojos. Y lo descubrió en la puerta. Se levantó inmediatamente. ¿Lo siento? ¿Solo estaba? No te disculpes. Ella bajó la mirada. Pensé que ya no quedaba nadie. Adrián entró despacio en la sala. ¿Desde cuándo tocas? Desde pequeña.
Mi madre daba clases de piano. Él pasó la mano por la madera del instrumento. Llevo años trabajando aquí. Nunca había escuchado este piano sonar así. Valeria sonrió. Estaba bastante desafinado. Los dos comenzaron a reír. Aquella misma noche, mientras regresaba a casa, Adrián comprendió algo que llevaba días intentando ignorar. No esperaba con ilusión las reuniones internacionales. Ni las llamadas de Italia. Ni los nuevos contratos. Esperaba verla a ella. Esperaba desayunar con ella. Esperaba escuchar alguna de sus historias. Esperaba verla sonreír. Y aquello empezaba a dejar de parecer admiración. Era algo mucho más profundo. Valeria también empezaba a notarlo. Una tarde llegó a casa y su madre la observó en silencio. ¿Qué? Preguntó Valeria. Su madre sonrió. Hace semanas que llegas sonriendo. Ella fingió no entender. ¿Y eso es raro? Muchísimo. Antes solo hablabas de trabajo. Ahora hablas de un tal Adrián. Todos los días. Valeria abrió mucho los ojos. No es verdad. Ah, ¿no? Entonces dime. ¿Por qué llevas 10 minutos mirando el móvil esperando que te escriba? Valeria bajó la cabeza. Su madre soltó una pequeña carcajada. Hija, creo que ya no solo te gusta ir a trabajar. Creo que alguien ha empezado a ocupar demasiado espacio en tu corazón. Valeria no respondió. ¿Por qué? ¿Por primera vez en mucho tiempo? Su madre tenía razón. Pero había un problema. Uno muy grande. Adrián seguía siendo el dueño de la empresa. ¿Y ella? Seguía teniendo miedo de que cualquier paso en falso pudiera poner en peligro todo lo que tanto le había costado conseguir. Mientras tanto, Adrián, desde el otro lado de la ciudad, observaba una fotografía del equipo de la empresa en la que aparecía Valeria sonriendo. Y se hacía exactamente la misma pregunta. ¿Qué ocurrirá si le digo lo que siento, y ella piensa que todo lo que ha conseguido ha sido por mí y no por su propio talento? Los dos compartían el mismo miedo. Y ninguno imaginaba que, muy pronto, una nueva oportunidad profesional los obligaría a enfrentarse, por fin, a la verdad. Durante los días siguientes, ninguno de los dos dio un paso más. Seguían desayunando juntos. Seguían trabajando codo con codo. Seguían riéndose de las mismas tonterías. Pero ambos evitaban hablar de lo único que realmente ocupaba sus pensamientos. Adrián tenía miedo de que Valeria creyera que el nuevo puesto había sido un regalo. Valeria tenía miedo de que cualquier sentimiento pudiera hacer pensar a los demás que no había llegado allí por su trabajo. Y ese silencio empezó a hacerse cada vez más pesado. Una semana después, Marco Bianchi volvió a llamar desde Italia. Esta vez la noticia era todavía mejor. La empresa había sido invitada a participar en una importante feria internacional de alimentación en Florencia. Sería la oportunidad perfecta para abrir mercado en el norte de Italia. Marco insistió en una condición. Quiero que venga también Valeria. Adrián sonrió. Ya contaba con ello. 2 semanas después aterrizaron en Florencia. Para Valeria era mucho más que un viaje de trabajo. Era el primer viaje profesional de su vida. Mientras el taxi recorría las calles empedradas del centro histórico, apenas podía apartar la vista de la ventana. ¿Nunca habías estado aquí?, preguntó Adrián. Ella negó lentamente. ¿Lo soñé muchas veces? Pero nunca pensé que vendría trabajando. Él sonrió. Pues acostúmbrate. Tengo la sensación de que este será el primero de muchos. La feria fue un éxito. Valeria se movía con una naturalidad que sorprendía a todos. Traducía. Negociaba. Presentaba productos. Y, sobre todo, sabía escuchar. Algo que muy pocas personas hacían realmente. Al terminar la segunda jornada, Marco se acercó a Adrián. ¿Puedo darte un consejo? Claro. No dejes escapar a esa mujer. Adrián sonrió pensando que hablaba del trabajo. No pienso hacerlo. Marco negó despacio. No hablo de la empresa. Hablo de tu vida. ¿Porque llevo 40 años negociando con personas? Y hace tiempo que aprendí a reconocer cuando alguien mira a otra persona con admiración. Adrián permaneció completamente callado. Marco sonrió. Y, por cierto, ella también te mira igual. Aquella noche organizaron una cena para celebrar el cierre de varios acuerdos. Había empresarios de distintos países. El ambiente era relajado. Entre risas, conversaciones y brindis, alguien propuso que cada invitado contara una anécdota curiosa sobre su profesión. Cuando llegó el turno de Valeria, todos la miraron. Ella sonrió. ¿La verdad?
Nunca imaginé que acabaría aquí. Hace apenas unas semanas, limpiaba despachos. La sala quedó completamente en silencio. Muchos pensaron que era una broma. Pero Marco intervino. Y ahora es una de las mejores profesionales con las que he trabajado. Nunca juzguéis a una persona por el uniforme que lleva. Juzgadla por la pasión con la que hace su trabajo. Todos comenzaron a aplaudir. Valeria sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No por el aplauso, sino porque, por primera vez en muchos años, se sentía exactamente donde siempre había querido estar. Al terminar la cena, Adrián le propuso dar un paseo. Las calles de Florencia estaban casi vacías. El aire era templado. Las luces se reflejaban sobre el río Arno. Caminaron sin prisa hasta llegar al Ponte Vecchio. Se apoyaron en la barandilla. Durante unos minutos ninguno habló. Hasta que Adrián rompió el silencio. ¿Sabes qué pensé el día que contestaste aquella llamada? Ella sonrió. Que ibas a despedirme. Él soltó una carcajada. No, pensé. ¿Cómo es posible que haya trabajado durante casi un año con una persona así y nunca me haya detenido a conocerla? Valeria bajó la mirada. Yo tampoco te conocía. Creía que eras un empresario serio, algo distante, demasiado centrado en el trabajo. ¿Y ahora? Ella sonrió. Ahora sé que eres mucho mejor persona de lo que imaginaba. Los dos volvieron a guardar silencio. Esta vez fue Valeria quien habló. Hay algo que necesito decirte. Adrián sintió como el corazón empezaba a acelerarse. Te escucho. Ella respiró profundamente. Durante mucho tiempo pensé que nunca tendría una oportunidad. ¿Y cuando apareció? Tenía miedo de que todo el mundo creyera que la conseguí por estar cerca de ti. Él asintió lentamente. Yo tenía exactamente el mismo miedo. Valeria levantó la vista. ¿En serio? Sí. Por eso nunca quise mezclar las cosas. Necesitaba que todos vieran lo mismo que yo. Que estás aquí porque eres brillante. No porque yo sea el director. Ella sintió que desaparecía un peso enorme de sus hombros. Adrián dio un paso hacia ella. Muy despacio. Ahora que ya no hay ninguna duda, ¿puedo decirte algo que llevo semanas intentando callar? Valeria sonrió. Creo que sí. Él respiró hondo. Me gustas. Muchísimo. No empezó el día que hablaste italiano. Empezó el día que me di cuenta de que, durante meses, había pasado junto a una mujer extraordinaria sin detenerme a conocerla. ¿Y desde entonces? No he dejado de pensar en ti. Valeria sintió que una lágrima recorría su mejilla. Sonrió. Menos mal. Adrián la miró sorprendido. ¿Menos mal? Porque llevo semanas ensayando cómo decirte exactamente lo mismo. Los dos comenzaron a reír. Él levantó lentamente una mano. ¿Puedo? Ella respondió acercándose un paso más. No hizo falta decir nada. El primer beso llegó despacio. Sin prisas. Sin fuegos artificiales. Solo dos personas que habían aprendido a admirarse antes de enamorarse. Un año después, Grupo Salvatierra había abierto mercado en 3 nuevas regiones de Italia y comenzaba a trabajar con Francia. Valeria dirigía el departamento internacional. Ya no ocupaba el despacho más pequeño. Tenía su propio equipo. Y seguía saludando cada mañana por su nombre a todo el personal de limpieza. Nunca olvidó de dónde venía. Una mañana, mientras recorría los pasillos, vio a una joven limpiando una sala de reuniones. La chica escondía discretamente un libro dentro del carrito. Valeria sonrió. ¿Qué estás leyendo? La joven se sobresaltó. ¿Perdón? Es que estudio inglés por las noches. Valeria observó el libro. Después sonrió con la misma ternura con la que un día Adrián la había mirado a ella. Cuando termines tu turno, ven a mi despacho. Quiero hablar contigo. La muchacha tragó saliva. ¿He hecho algo mal? Valeria negó. Y respondió con una frase que cerraba un ciclo entero. No. Creo que simplemente ha llegado el momento de que alguien te vea de verdad. Desde el otro lado del pasillo, Adrián contempló la escena con una sonrisa. Se acercó a Valeria. Le tomó la mano. ¿En qué piensas? Ella apoyó la cabeza sobre su hombro. En que una llamada de teléfono cambió nuestra vida. Él negó suavemente. No. La llamada solo abrió una puerta. Lo que cambió nuestra vida fue que alguien se atreviera a mirar más allá de un uniforme. Valeria sonrió. Y mientras caminaban juntos por aquellos mismos pasillos donde todo había empezado,
comprendió que el mayor éxito de su vida no había sido hablar 4 idiomas. Había sido encontrar a una persona que supo escuchar su verdadero valor incluso antes de que ella volviera a creer en él. Si te gustó esta historia, recuerda darle like y suscribirte al canal. Que tengas un precioso día.